¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo, nuevo vídeo informativo. Y como vemos, tenemos por pantalla, encima mía tenemos mi PlayStation 4 y en la parte derecha tenemos mi PlayStation 5. Y hoy os quiero contar o comentar algo por si alguien tiene previsto poder comprar la PlayStation 5, si es que puede, porque está la cosa que no vea. Y algo curioso, chavales, muchos sois los que me preguntáis: oye, Nano, ¿tú a qué juegas? Bueno, realmente no juego a nada, no me da tiempo a jugar, pero justo hoy tenía pensado echar unas partidillas al Battlefield 1, el cual he estado jugando un rato. A la vez que yo estaba jugando al Battlefield 1, Pablete tenía en la PS5 el Fortnite encendido y puesto y no ha habido ningún problema. Aquí todos muy felices, cada uno en su partida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha pasado, chavales? Pues nada, pues os voy a demostrar lo que ha pasado. Simplemente yo estaba aquí en el Battlefield 1, los vamos a iniciar, ¿vale? Ya os digo, una cuenta, mi PlayStation normal, lógicamente, con mi Plus pagado, que yo pago mi membresía de Plus, en las dos consolas y demás. Y Pablete pues estaba aquí, ¿vale? En la PS5 pues estaba en el Fortnite. Vamos a hacerlo tal cual estaba para que ustedes vean. Y yo he seguido probando, digo, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estoy flipando, ¿qué? Bueno, como vemos, estamos cargando Battlefield 1 y Fortnite en PlayStation 5. Ahí lo tenemos, fijaros, la Play 5 es una maravilla como va. Entonces, pues estabais jugando y demás, y Pablete ha decidido y dice: bueno, papá, voy a jugar a otro juego, estoy cansado. Yo estaba jugando mis partidillas y fijaros, chavales, cuando yo me voy aquí a la PS5 y juego, él escogió Uncharted, le dio al juego, ¿vale? Le dio a iniciar y fijaros, ¿vale? Ahora cuando inicie, fijaros qué pasa, chavales. ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, esta aplicación está en suspensión porque Nanospeed Gamer ha iniciado una aplicación en otro sistema. Pero bueno, ¿qué me estás contando? Entonces hemos dicho, bueno, habrá pasado algo, me voy a venir nuevamente a la PS4 y le voy a dar, ahí está, al Battlefield, ¿vale? Quiero jugar al Battlefield y fijaros, por aquí en la PlayStation 5 dice lo mismo: este juego o aplicación está en suspensión porque Nanospeed Gamer ha iniciado un juego o aplicación en otra consola. Yo había pensado, digo, bueno, puede ser que como Fortnite, ¿vale? Vamos a salir de aquí. Como Fortnite es free to play, pues puede ser que solo te deje hacerlo con los free to play, porque si yo inicio Fortnite, ¿vale?, en la consola PS4, en ningún momento me dice que mi usuario ha iniciado una aplicación en otro sistema. Realmente estamos iniciando una aplicación en otro sistema. Y en la PS4 yo puedo jugar perfectamente a todo, ¿vale? Bueno, digo, voy a seguir haciendo pruebas, chavales. Voy a usar un juego free to play, otro juego free to play en PS5. ¿Qué he hecho? Pues directamente me he venido a descargar el primero que se me ha venido a la mente: Blacklight Retribution, ¿no? Pues le he dado a Blacklight Retribution. Digo, bueno, no va a pasar nada porque también es un juego free to play. Y me he encontrado con esto, chavales, que del mismo modo, un juego free to play también me obliga a salirme del sistema. Entonces, ¿qué es lo que quieres, Nano? ¿Qué me quieres contar? Pues muy sencillo, chavales. A mí Sony me está obligando, entre comillas, digamos, como a vender mi PS4, ¿no? O sea, yo no puedo tener la PS4 y PS5 y usarla al mismo tiempo. ¿Qué sentido tiene que yo tenga una PS4 y una PS5 cuando en PS5 yo puedo jugar prácticamente al 99% de los juegos de PS4? Aquí estamos viendo que Blacklight Retribution fue uno de los primeros free to play que salió en PS4 cuando salió a la venta. Bueno, creo que fue el primerito que hubo free to play y lo estamos jugando en PS5, pero no puedo jugar al mismo tiempo. ¿Qué sentido tiene que yo tenga dos consolas? ¿Para qué? O sea, si Pablete está jugando a un juego y yo quiero jugar a otro, el propio sistema no me lo permite. Quizás sea porque como yo no juego, yo no estaba al tanto de esto, ¿vale? No lo sabía, nunca lo había oído. Y créanme que ya saben ustedes que me muevo por foros, me muevo por cosas, me muevo por sitios. Y yo me acabo de enterar que yo no puedo usar mi PS4 a la vez que mi PS5, ¿vale? No he probado todos los juegos, pero imagino que si mi PS5, por ejemplo, quiero lanzar cualquier tipo de juego, no sé, voy a probar el Shadow of the Colossus, a ver qué es lo que pasa, ¿vale? He probado con Trial Fusion, el juego este de Cross, de moto de Cross, y también me decía lo mismo, se me cerraba el juego.
Vamos a probar, quizás sea algún tipo de juego. Pues nada, chavales, tampoco. Si yo inicio otro juego aquí, en la PS5 no funciona. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues si tienes la posibilidad de cogerte una PlayStation 5, vende tu PS4 rápidamente por el simple hecho de que no vas a poder usar las dos al mismo tiempo. ¿Quién quiere usar dos consolas al mismo tiempo? Bueno, pues alguien que su hijo, como en mi caso, tiene la PS4, su primo, su cuñado, el perro, el gato, yo qué sé. Quiere jugar unas partidillas a su PS4 mientras él está ahí en PS5. Lo raro es que esto no pasa con Fortnite, chavales. No entiendo hasta qué punto Fortnite llega a meterse dentro de PlayStation y les deje, ¿vale? Les deje que ese juego, ese jueguecillo, pues pueda iniciar sesión a la vez que otro. Comprendo que quizás cuando tú estás conectado a un juego, el usuario manda a tu amigo, el listado de tu amigo, a lo que tú estás jugando. Y puede haber un poco de interferencia, pero bueno, es más fácil añadir un pequeño icono de Nanospeed Gamer está jugando en PS4 a cualquier Shadow of the Colossus y en PS5 a Fortnite, o en PS5 al otro. Yo creo que es más fácil modificar eso que no tener que suspender la aplicación. Quizás sea algo que yo no entiendo o algo que se me escapa que no haya leído, pero realmente me parece una idiotez, estupidez, gilipollez, por decirlo así, de que yo no pueda jugar a juego, ¿vale? No, de verdad que algo que no lo entiendo y digo, bueno, se lo voy a traer aquí a todo el mundo por si alguien tiene la posibilidad de tener una PS5, pues que sepa lo que se va a encontrar, chavales. Vas a poder jugar a todos los juegos de PS4, pero no vas a poder jugar al mismo tiempo en tu PS4. Ya sería de loco ir comparando a ver qué juego vale y qué juego no vale. O sea, tendríamos que descargarnos todos los juegos de PS4 y ponerlo en la PS4 y PS5 y ver cuál de ellos está haciendo interferencia. Es lógico que si queremos usar el mismo juego, pues me diga, oye, nano, tío, que estás jugando a Shadow of the Colossus en la Play 4, no quieres jugar en la Play 5. Eso lo entiendo. Pero que no me deje jugar un juego distinto porque me apetece, pues es algo ridículo. Es algo ridículo. Así que nada, chavales, simplemente era avisaros. Espero que lo arregle, vamos, a mí no me van a ver quejándome, pero bueno, espero que esto tiene que tener alguna solución. Así que nada, chavales, aquí lo tienen. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.